Hermanos, buenos días. Hoy estamos 19 de abril. Entramos a la quinta semana de nuestras lecciones de la esperanza. Estamos avanzando 3 o 4 lecciones cada semana. Es entendiendo que para algunos de ustedes es un poquito más fácil porque conoce la historia. Sin embargo, sé que para algunos de ustedes no es tan fácil porque está aprendiendo la historia. Así que tenemos niveles de entendimiento. Por lo tanto, aquellos que entienden un poquito menos, quiero que no se preocupen, vamos avanzando poco a poco. Aquellos que entienden un poquito más, tampoco se preocupen, no tenemos que profundizar en cada lección, pero usted puede preguntarme algunas cosas que posiblemente usted tenga a bien preguntarme. Entonces, recuerde que yo en esta situación estoy haciendo las veces de mentor, o sea, estoy haciendo las veces de darle una idea panorámica de lo que consiste las lecciones que estamos haciendo en este momento, y usted va a tener a bien contestar en pocas palabras lo que usted cree contestar. El libro es programado, por lo tanto usted puede hacerlo a su manera, pero en el ritmo que nosotros vamos. O sea, quisiéramos que no se atrase, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta lección. Estas 3 lecciones que vienen son bastante largas, son bastante consistentes, bastante fuertes. Sin embargo, son bien conocidas, son bien conocidas. Así que déjeme intentar tomar el tiempo necesario para que usted tampoco se aburra con este video y pueda encontrar algunas cosas muy interesantes aquí. Antes que nada, voy a dejar de compartir mi imagen sencillamente para que podamos tener el audio solamente aquí. ¿Ok? Muchas gracias. Antes que nada, vamos a compartir pantalla. Si más no me equivoco, es esta. Ok, usted debe de tener la pantalla allí y esperamos que todo salga bien. Ok, vamos a la lección 16, ¿no? Habíamos estado hablando de Abraham, habíamos estado hablando de José, de Abraham, de Jacob. Ahora entramos a los 10 mandamientos, ¿ok? Esto sucede en el desierto entre Egipto y Canaán. Dios, quien es perfectamente santo, dio a los israelitas un conjunto de leyes, las cuales expresan su odio por lo que nosotros comenzamos o conocemos como pecado. ¿Entiende usted? O sea, Dios expresa su inconformismo, dice aquí su odio, ¿no? O sea, Dios no quiere el pecado para nada. Ahora, recuerda que estoy tratando de contestar cada punto de la pregunta, así que usted va a ver varios slides de la misma pregunta. Ahora, por ejemplo, en el punto A dice: Dios le dio un sistema extenso de leyes a la nación de Israel, pero la esencia de este sistema legal estaba contenido en lo que frecuentemente es llamado el Decálogo o los 10 mandamientos. Esto se encuentra en el libro del Éxodo, capítulo 20, 1 al 17. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a ver en este momento. Éxodo capítulo 20, 1 al 17. Sin embargo, déjenme leer el pasaje de Éxodo 20, 1 al 17. Dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra.
mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, esto es la base de toda la ley. Sin embargo, si vas al libro de Levítico, vas a encontrar muchas cosas más que fueron dadas en su tiempo, en la situación por la que estaba pasando el pueblo, en este caso, el pueblo de Israel. ¿Okay? Ahora, analizamos un poquito, porque acá se nos pide que identifiques, ¿no?, esas leyes fundamentales. Y en el versículo 3 encontramos, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de Jehová. ¿Ok? Ok, entonces, como Jehová es el creador, a Él le pertenecemos y solamente Él es el único digno de nuestra reverencia y nuestra lealtad. Entonces, nada debe de tener otra prioridad delante de nosotros. Nada, ni nadie, por supuesto. ¿Ok? Entonces, obviamente, a esto, cualquier cosa que esté antes de Dios, no le vamos a llamar dioses falsos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos no son dioses verdaderos en nada. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos algo que es prioridad por encima de Jehová en nuestras vidas, nosotros vamos a quebrantar el primer mandamiento. El segundo mandamiento está entre los versículos 4 y 6, donde dice, no adorarás imágenes. Ahora, en este segundo mandamiento es muy similar al primero. ¿Por qué? Porque está basado en el primero, tanto que Dios es prioritario. Dios es el único Dios verdadero. Y cuando nosotros hacemos uso de una imagen, un ídolo, y adoramos un ídolo falso como si fuese Dios, estamos nosotros quebrando este mandamiento, ¿verdad? Entonces, recuerda, Jehová es creador, ¿ok? Y Jehová nos habla por medio de su Biblia que Él es un ser espiritual y Él no puede reducirse a una imagen material. Entonces, si nosotros hacemos alguna imagen física, ¿no? Y a través de ella intentamos adorar a Dios, a un Dios falso, ¿no? Entonces, incluso tal vez a un Dios verdadero, ¿no? En el sentido de que hacemos una idea de Dios, por decir así, una imagen, entonces estamos quebrantando el segundo mandamiento. El versículo 7 nos habla del tercer mandamiento. Dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová Dios. Tomar el nombre de Jehová Dios en vano eh, es, es, eh, es malo, ¿no? Aunque sea solamente por broma. Esa gente que dice, oh my God, ¿ok? ¿Escucha usted? No sabe lo que dicen, pero están tomando el nombre de Dios en vano, ¿ok? Porque es una manera de no prestarle la reverencia a Dios, ni a Él, ni a su nombre. Si hacemos esto, quebrantamos el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿ok? Cada fin de semana, recuerden, en el Antiguo Testamento, muy importante no trabajar el día sábado, porque este era el día de reposo, ¿no? Los ortodoxos, judíos ortodoxos, ni siquiera prenden la luz, ni se levantan para preparar comida, ni para nada, porque es el día de reposo. Ellos no hacen nada. Ahora, otra vez, en nuestras vidas nosotros deberíamos tener algo parecido. Bueno, las cosas cambiaron un poco ya después que vino el Señor Jesucristo y nosotros tenemos el primer día de la semana como el día de descanso, el día de escuchar a Dios, el día de ir a la iglesia, el día de santificar su nombre. Entonces, recuerde que es importante que descansemos, ¿ok? Si ignoramos el principio de descanso de Dios para nuestras vidas,
vamos a violar una rutina muy importante, ¿no? Que Dios ha destinado para nuestras vidas, ¿ok? Luego, el quinto es honra a tu padre y a tu madre, que está en el versículo 12. La autoridad de los padres sobre los hijos está establecida por Dios. Es un principio fundamental de la vida familiar. Cuando esto se quiebra, la familia se rompe. ¿Me comprende usted? Desde Adán y Eva, esto fue un principio. Por la naturaleza pecaminosa, ¿no? Que los hijos heredan de sus padres y finalmente de Adán y Eva. Entonces, todos los hijos, en un sentido, se resisten, ¿no? A esta autoridad y van a deshonrar a sus padres en este proceso. Cuando deshonramos a nuestros padres, nosotros quebrantamos el quinto mandamiento. El sexto mandamiento dice, no matarás. La palabra hebrea en este pasaje se traduce por matar. Sugiere un asesinato premeditado, ¿me entiende usted? ¿No? Bueno, pues entonces hay que tener mucho cuidado porque esto es asesinar. Eso es asesinar. Ahora, a lo largo de los tiempos ha habido guerras y se ha tenido que pelear por las guerras y se ha tenido que matar y tantas otras cosas más. Pero pues estábamos, o la gente vivía bajo la orden. Sin embargo, el versículo no matar específicamente se refiere a no asesinar a otra persona. ¿Me entiende usted? Y el asesinato tiene que ver con venganza, tiene que ver con odio, tiene que ver con repudio, en fin, ese es el asesinato. Cuando los humanos actuamos impulsados bajo nuestros principios egoístas, esos principios egoístas que he mencionado, y tomamos la vida de otro ser humano, estamos quebrantando el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento dice, no cometerás adulterio. Hay varios pecados sexuales mencionados en la Biblia, todos los cuales son definidos claramente como quebrantamiento de la ley santa de Dios. Y en este mandamiento de Dios se concentra en el pecado del adulterio específicamente, ¿ok? Que son las relaciones sexuales que involucran a una persona casada con alguien que no es su esposo o su esposa. Entonces, y es importante porque esto es una violación de la ley de Dios. Dios desea que el sexo sea con tu pareja matrimonial, ¿ok? Y eso es muy importante. Y no solamente se llama adulterio a la relación sexual satisfecha en un sentido, sino también al acto físico no consumado, ¿no? Cuando los humanos entran en relaciones sexuales con alguien que no es su pareja matrimonial, quebrantan el séptimo mandamiento, pero cuando miran y codician, ya han adulterado. ¿Ok? Ahora, el octavo mandamiento dice, no robarás, no hurtarás. Dios deja bien en claro en la Biblia que la propiedad personal debe ser respetada por todos, ¿no? Cuando tomamos cosas que no nos pertenecen como nuestras, quebrantamos el octavo mandamiento. Un robo puede ser algo muy grande o puede ser algo muy pequeño. El noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio contra otros. El principio de este mandamiento es sencillo, es decir, no sea deshonesto, no mientas. Cada vez que hablamos deshonestamente, con mentiras, nosotros quebrantamos el noveno mandamiento. Estas mentiras grandes o pequeñas, a Dios no le gusta. El décimo mandamiento está en el versículo 17. Dice, no codiciarás cosas que pertenecen a otras personas. Ahora, esto no tiene que ver con robar específicamente, pero es una ampliación, ¿no? de esta idea de no robar. Entonces, no solamente es malo no robar, sino también es malo desear fuertemente para nosotros las cosas que otros tienen. ¿Entiendes tú? Cada vez que codiciamos lo que otros tienen, nosotros quebrantamos el décimo mandamiento. Ok, el punto B dice, ¿qué es lo que estas leyes revelan sobre el carácter de Dios y sobre su naturaleza? Bueno, estas leyes nos revelan que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es recto. ¿Me entiende usted? Entonces, estas leyes en el tiempo que Dios se las da a los israelitas eran leyes excepcionales. Los sistemas religiosos de los pueblos que vivían alrededor de los israelitas
En ese tiempo no tenían tan elevada eh, sus leyes morales, ¿me entiende usted? Entonces, por eso que los pueblos andaban desenfrenados, ¿ok? La inmoralidad en esas sociedades era completamente desenfrenada, ¿ok? Los pecados sexuales, la rebelión de los hijos, la deshonestidad, el robo, la idolatría, el asesinato, otras formas de violencia, no tenían límites para estas otras ah, ah, congregaciones, eh, eh, gente que vive alrededor de los israelitas. Entonces, todo esto tiende a ser típico de las sociedades que no logran reconocer, reverenciar y obedecer al santo Dios de Israel. ¿Entiende usted? Pues decimos es nuestro creador y es nuestro Señor. El punto número C, esto acá tiene que ver con algo muy importante. Dice, en su cultura, ¿cuáles de estas leyes son quebrantadas con frecuencia? Bueno, nosotros no vivimos, por ejemplo, en lugares en donde está permitido que los hombres tengan varias esposas, ¿no? Entonces, esta pregunta de alguna manera varía, ¿no? Nosotros no vivimos en lugares en donde, por ejemplo, se sacrifican los hijos, porque hay lugares donde se sacrifica, se mata a los hijos. Nosotros no vivimos en lugares así. Pero entonces esta pregunta dice en su cultura, ¿cuáles de estas leyes son quebrantadas con frecuencia? Bueno, pues la respuesta va a depender de la cultura de donde nosotros venimos. ¿Me comprende usted? Entonces ahí tienes una regla en los 10 mandamientos para definir si tu cultura no tiene algunos matices que son equivocados frente a la ley de Dios. ¿Okay? El punto número D, ¿qué es lo que estas leyes revelan sobre el carácter y la naturaleza del ser humano? Bueno, los 10 mandamientos nos sirven como regla, nos sirven como espejo para todos, ¿no? Para nosotros y para todos los seres humanos, ¿ok? Cuando nosotros nos evaluamos honestamente, cuando nosotros miramos nuestra vida a la luz de estas normas morales, entonces todos vamos a entender que estamos destituidos en uno o en varios grados delante de Dios. ¿Entiende usted? El punto número E dice, ¿cuántas de las leyes de Dios tendría que quebrantar una persona para que sea culpable de haber hecho algo malo, es decir, de haber pecado? ¿Ok? Piensa en Adán y Eva y dice aquí, vea el acontecimiento número 5 en la página número 16. Bueno, puedes mirarlo entonces en tu libro. Dice, cuando Adán y Eva desobedecieron la ley de Dios, la ley que Dios les había dado, ¿no? Ellos murieron espiritualmente. Fueron separados de su cercana relación con Dios. ¿Ok? Por cuanto Dios es perfectamente santo y sin pecado, solamente se necesitaba un acto de obediencia para estar fuera para solamente necesitaba un acto de obediencia para estar de acuerdo con Dios y un acto de desobediencia para, de alguna manera, estar fuera del carácter santo de Dios. Entonces, Adán y Eva pecaron y por eso ellos murieron. Entonces, importantísimo. Ahora vamos a la lección número 17. Aquí Dios sigue tratando con Moisés y en cómo le dice a Moisés que debería de construir un templo portátil para que haya adoración para él. A esto llamamos el tabernáculo. Ahí los israelitas pueden ofrecer sacrificios por sus pecados y recibir el perdón de ellos. ¿Ok? Y hablamos del tabernáculo un momento. Dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus bases, y colocó las tablas y puso sus barras, e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca.
Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado del norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión enfrente de la mesa, al lado del sur de la cortina, y extendió las lámparas de delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático, como Jehová le había mandado a Moisés. Y puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión. Y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar. Se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová se llenó, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versos 34 y 17. Ahora, entonces en Éxodo 40, 17 al 34, vamos a encontrar una descripción de los muebles del tabernáculo, ¿ok? Y la identificación de algunos objetos mencionados en este pasaje puede no ser obvia o muy clara seguramente para nosotros, ¿ok? Por ejemplo, el testimonio al cual se refiere aquí, no se refiere a las tablas de la ley, a las tablas de piedra que Moisés había escrito, ¿no? O sea, los 10 mandamientos, ¿no? Y ellos son el testimonio de las leyes de Dios para su pueblo, ¿verdad? El versículo 20 lo indica, ¿no? Entonces, también habla, por ejemplo, fueron colocadas dentro del arca del pacto, ¿no? Está en que está encima de la mesa, en el versículo 22, ¿no? Era la mesa de los panes, ¿no? Y el altar de oro era el pequeño altar que fue colocado frente al velo que separaba el lugar santo, que era más grande que el lugar santísimo, donde se encontraba el arca, ¿ok? Los otros objetos son mencionados en este versículo, que son mencionados en estos versículos, deberían ser fáciles de identificar en el tabernáculo. Ahora, yo estoy presentando acá una foto de algunos, y ahí hay una descripción del tabernáculo. Sin embargo, yo tengo acá algo que quisiera que usted mire. Pero para eso voy a dejar de compartir pantalla por un momento aquí. El tabernáculo es uno de los temas más sobresalientes en la historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, los versículos que observemos están relacionados con el libro de Éxodo. El propósito de su construcción representaba que Dios estaba en medio de su pueblo escogido, aún más en este duro momento que Israel se encontraba en el desierto. En cuanto a la construcción, fue realizada a base de ofrendas voluntarias que cada persona del pueblo dio de corazón para el Señor. Lo interesante de notar aquí es que la ofrenda fue tan sobreabundante que tuvieron que pedir a la gente que dejara de ofrendar. El diseño fue estrictamente elaborado por Dios, por lo cual el pueblo de Israel solamente tenía que seguir las instrucciones paso a paso. Los encargados directos de la obra y escogidos por Dios fueron Bezaleel y Aholiab.
Algo muy curioso de su estructura es que era portátil y desarmable, por lo cual se podía armar y desarmar mientras el pueblo hacía su recorrido. Observemos en primer lugar una vista panorámica del tabernáculo. Si nos fijamos bien, todo lo alrededor está hecho de múltiples y diversas telas, mientras que por la parte de abajo tenemos la entrada al tabernáculo. Al mismo tiempo, en el ambiente interior tenemos lo que es el patio o el atrio, mientras que más al fondo encontramos una habitación de suma importancia que lo observaremos en un momento. Ahora bien, vamos a analizar el tabernáculo desde un punto de vista superior o de plano. Tomemos en cuenta que este es el tabernáculo rodeado por las diversas telas. Dijimos que por este lado se encuentra la entrada, mientras que el ambiente interior se llama atrio o patio. Las medidas de este patio están hechas a base de codos, por lo cual un codo equivale a 45 centímetros o 0,45 metros. Tomando en cuenta este parámetro, la longitud del atrio mide 100 codos, lo cual equivalen a 45 metros. Una anchura que mide 50 codos equivalen a 22,5 metros. Y una altura de 5 codos que equivalen a 2,25 metros, dándonos un total de un perímetro de 135 metros. Al mismo tiempo tenemos la habitación del fondo, la cual está dividida en dos segmentos, denominadas de la siguiente manera: lugar santo y lugar santísimo. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, observemos los 6 elementos que son sumamente importantes dentro de la estructura del tabernáculo. Tenemos la parte de alrededor del tabernáculo, por este lado la entrada y más al fondo la habitación en particular, que por el momento lo vamos a omitir porque en este momento nos vamos a concentrar en los dos elementos que se encuentran en el atrio o patio. El primer elemento que encontramos se ubica justo a la entrada del tabernáculo, la cual recibe el nombre de altar del holocausto o altar de bronce, en la cual se realizaban los diferentes sacrificios de animales. El segundo elemento del tabernáculo recibe el nombre de lavacro o fuente de bronce, la cual contenía agua para que los sacerdotes se lavasen después de ofrecer algún sacrificio. Introduciéndonos a la habitación que se encuentra en el fondo, dijimos que está dividida en dos segmentos a través de un velo. La parte derecha se denomina como lugar santo y la parte izquierda como lugar santísimo. El lugar santo presenta 3 elementos. El primero de ellos recibe el nombre de la mesa de los panes de la proposición, que elaborados sin levadura y en número de 12 eran cambiados por los sacerdotes cada semana. Otro elemento importante es el candelero o candelabro de oro, la cual en su estructura presenta 6 brazos y un tronco principal. En la parte superior algunas velas, las cuales serán encendidas por los sacerdotes cada tarde. Al mismo tiempo tenemos el altar del incienso, que a diferencia de los demás, este es el único elemento que se encuentra justo al lado del lugar santísimo. Por último, tenemos el elemento más sagrado y más importante para el pueblo de Israel. Se ubicaba en el lugar santísimo y recibía el nombre del Arca del Pacto o Arca del Testimonio. Todo esto va de la mano con el día de la expiación, aquel famoso día que es el más importante para el pueblo de Israel, mencionado en Levítico capítulo 16, la cual consistía en que una vez al año solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para ofrecer la sangre de un cordero sin mancha sobre el propiciatorio, lo cual se encontraba por encima del arca del pacto. De esta manera se efectuaba la expiación o perdón de pecados para todo el pueblo de Israel de manera nacional, solamente en este día en particular. Continuamos con el tabernáculo en el desierto, ¿no? Ok, aquí estamos. Ahora estamos en el punto número C. Dice, ¿qué similitudes observa usted
entre lo que sucedió en este pasaje, ¿no? Y el acontecimiento número 8 de la página 19 y el evento 14 de la página 25. Bueno, le toca a usted mirar esta página. Yo le voy a contestar lo que he mirado. Primero que nada, la similitud más obvia es que animales inocentes morían por el pecado de los seres humanos. En ambos casos, este plan fue dirigido por Dios para que los seres humanos pudieran recibir un beneficio muy especial. ¿Ok? Decía, el perdón de sus pecados, ¿no? Esa era la idea, que los seres humanos tenían que ir a ofrecer los sacrificios. Ahora llegamos a nuestra lección número 18, que es la serpiente de bronce. Déjenme leer este libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Siempre el pueblo se desanimaba en el camino. ¿Por qué no nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Okay? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponlo sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Interesantísimo, ¿verdad? Ahora, el punto número A dice, los israelitas, entre los números 21:4 y entre el libro de Números 21, versículos 4 al 9, ¿no? Necesitamos identificar, ¿okay? Cada una de estas cosas que aparecen, ¿no? Como parte de esta historia. Por ejemplo, el punto A, seguimos hablando del punto A, dice el pecado de incredulidad y rebelión. En el versículo 5, ¿no? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ese es el pecado, ¿no? Incredulidad y rebelión. Ellos están siendo dirigidos por Dios, pero aún así siguen incrédulos. Es como muchos de nosotros que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestros hijos, nos hemos hablado de la muerte, hemos visto tantas cosas, pero aún así no queremos creer a su palabra, no queremos creerle a Dios. Entonces, ¿qué cosa pasó? ¿No? Dice, no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos ya estaban comiendo el pan del desierto, pero se fastidiaban por todo. Hay gente que desafortunadamente, yo le llamo gente mala gracia, o sea que no acepta que lo que tiene es por gracia, porque de verdad no merece nada, no merecemos nada, pero se queja por todo lo que tiene. Se queja por todo, por la luz, por el sol, por el calor, por el frío, por la comida, por todo. ¿Y tú crees que Dios le va a bendecir? Entonces, el pecado de incredulidad y rebelión. ¿Puede haber creyentes con este pecado? Por supuesto, muchísimo. El juicio. Identificamos el juicio. El versículo 6 dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo. O sea, Dios se hartó y pues les puso un ultimátum aquí y les dio algo que pues ellos ya no pueden hacer nada y morían porque eran mordidos por serpientes. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Aquí identificamos la confesión. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti, ¿no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que de alguna manera, el pueblo entiende que ha pecado y han hablado contra Dios y contra el líder.
Escuche bien, han hablado contra el líder. ¿No? Eso es normal en una sociedad como en la que vivimos, ¿verdad? Y luego ellos van a pedir, van a suplicar auxilio, socorro. Dice, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Qué hace Moisés? ¿Era tonto Moisés? ¿Hacía todo lo que le decían? No. Moisés oró por el pueblo, porque vio que el pueblo se arrepintió. El punto número 8, la provisión de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirar ella, vivirá. ¿Te has dado cuenta? Vivirá. Ok, el punto número 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora, ¿se da cuenta aquí la serpiente de bronce en la cruz del Calvario? Nosotros podemos mirar a Cristo, pero no me toca hablar de eso todavía. Nos falta continuar en la historia de la esperanza. El punto número B. ¿Qué tenía que hacer un israelita para salvarse de la muerte? Bueno, simplemente tenía que reconocer su necesidad y por fe mirar a la provisión que Dios le había dado. No había nada mágico en la serpiente de bronce, ¿ok? Solamente este era un acto de fe, un acto de dependencia de Dios, ¿ok? Lo que hacía que una persona moribunda se pueda salvar. El punto número C dice, mantenga este acontecimiento en mente. Ahora, lo que va a venir es que todavía tenemos que saber mucho más de este acontecimiento. Y así estamos terminando nuestra lección número 18. Que Dios te bendiga. Nos estamos viendo.